¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Aquí se debate. Seguimos conociendo a más candidatas y candidatos para escribir la nueva Constitución de Chile. Ya estamos viendo a nuestros candidatos que están ahí preparando, en algunos casos con las cámaras, para participar en este debate. Los voy a presentar en orden alfabético. Como siempre, Raúl Burgos, independiente, cupo de la Democracia Cristiana, lista del apruebo; Lucía Estay, de la Unión Patriótica UPA; y Patricio Young, de Independientes No Neutrales. Son nuestros tres invitados del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos al programa. Ahí sí. Ahí está. Hola, buenas tardes. Ahí está, nos vemos y lo escuchamos a los tres. Como siempre lo hacemos en estos debates, voy a darle primero un minuto a cada uno de ustedes para que se presenten y le expliquen a la gente por qué deberían votar por ustedes para escribir la nueva Constitución de Chile. Por orden alfabético, partimos con Raúl Burgos. Raúl, un minuto. Bueno, en primer lugar, yo soy académico universitario, soy historiador, trabajo en la Universidad Católica de Valparaíso y hoy día quiero presentarme a la Convención Constitucional por dos motivos. Porque creo que en nuestro país enfrentamos dos grandes problemas. En primer lugar, una desconfianza generalizada que se expresa en la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, hacia las instituciones, inclusive desconfianza entre nosotros mismos. El segundo gran problema que tenemos tiene que ver con la desigualdad estructural en nuestro país. Desigualdad que se expresa en todas las esferas de la vida social. Desigualdad en los ingresos, desigualdad también en el trato por el lugar en el que tú vives, la ciudad en la que vives, el vecindario en el que vives. Desigualdad también que se manifiesta por la apariencia, como por cómo nosotros somos. Ahí hay un elemento que debemos enfrentar. Estos dos grandes problemas, desigualdad y desconfianza, creo yo, podemos enfrentarla a partir de la Convención Constitucional, elaborando una nueva Constitución que permita elaborar nuevas reglas del juego, cambiar el marco institucional que hoy día tenemos y que tiene este proceso constituyente va a tener un poder simbólico muy importante. Vamos a poder sentarnos a conversar, definir y reconocer todas las visiones que hoy día existen en nuestro país. Gracias, Raúl. Y desde un punto de vista práctico vamos a poder efectivamente abordar estos problemas que hoy día tenemos como sociedad. Raúl Burgos. Lucía Estay, un minuto. Mi nombre es Lucía Estay, como lo dijo Daniel. Soy profesora, soy mujer, trabajo desde los 16 años. A lo largo de mi trayectoria como profesora me he dado cuenta de las falencias que tiene nuestro país y principalmente estos nacen todos desde una constitución que tiene hoy un modelo económico que nos apremia, que nos tiene como estamos hoy en día, y creo que a través de mi militancia en el movimiento Izquierda Revolucionaria, a través de mi trabajo como dirigente sindical, puedo hacer un gran aporte a esta nueva constitución que tiene que ser democratizadora, tiene que ser con un cambio de modelo económico, tiene que ser para y por los trabajadores, desde la clase trabajadora, y es por eso que estoy hoy como constituyente, candidata como constituyente por el Distrito 7. Muchas gracias, Lucía. A continuación, Patricio Young, un minuto. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Mira, ¿por qué este momento histórico era tan importante? Yo, que tengo ya 71 años y único en el país, no quería perderme esta oportunidad, porque creo que podemos aportar desde nuestra trayectoria, nuestra historia, del pasado, que hemos vivido todo. Yo soy asistente social de origen, después me he dedicado a las comunicaciones, he sido productor de televisión, de radio, y también soy columnista de varios medios de comunicación. Ahora, ¿qué es lo que me mueve a estar acá? Es porque el sentido de lo que fue el estallido social planteaba dos palabras que fueron clave: la dignidad y la solidaridad. Me parecen dos palabras muy clave de las cuales yo me quiero comprometer con ellas, fundamentalmente porque la dignidad implica igualdad de oportunidades, justicia, equidad, respeto al valor del otro. Y la solidaridad es constituirnos en una gran familia. Chile, que vivimos en un espacio común o una ruca común, como dirían los mapuches. Pero en esta realidad, esta dignidad y solidaridad se concentran en una frase: fraternidad. La revolución de la fraternidad no se ha hecho. Y necesitamos que esta constitución sea esta revolución de la fraternidad. Gracias. Si no construimos una constitución cuyos principios estén basados en la fraternidad y se construya con fraternidad, no tendremos igualdad ni tendremos mayor libertad.
Gracias. Ahí está entonces la presentación de cada uno de ustedes. Han planteado metas, aspiraciones como sociedad, desigualdad, cambiar el modelo económico, fraternidad, solidaridad, reparar la crisis de desconfianza. Ahora los quiero llevar a las soluciones y ojalá siendo lo más concretos posibles. Por ejemplo, el tema de la desigualdad. ¿Cómo se ataca desde la tarea que van a tener ustedes, que es escribir una nueva constitución? ¿Cómo se ataca la desigualdad desde la redacción de la nueva constitución? Patricio, partimos contigo. Bueno, la desigualdad, la única forma, es una cosa ya probada en el mundo, de que el tema del chorreo no ha funcionado. Y por lo tanto, la única solución es generar un estado de bienestar, un estado de derechos sociales, que garanticen una plataforma mínima de todos los habitantes de este país. De tal manera que esta desigualdad, que un niño que nace en La Pintana o en cualquier barrio, y también en un sector alto, no tengan por lo menos una base común de existencia. No puede ser que el niño que hoy día nace en La Pintana tiene toda la vida insegura, recibe lo que le dan, la salud que le dan, la educación que le dan, las condiciones que le dan, y no tiene esperanza y mucha esperanza de desarrollo futuro. Mientras el que vive en el otro barrio tiene todas las posibilidades de futuro. Lo importante es que haya una base común. Y esa base común tiene que estar en el ámbito de la seguridad social, de la educación, de la vivienda, y también, si algunos plantean, de un salario mínimo para todos. Gracias, Patricio. Mientras no tengamos Lucía, esa base, para que puedan pasar todos por este tema, por favor. Lucía, ¿cómo en la redacción de la Constitución, bien concretamente, se puede atacar la desigualdad en Chile? No, principalmente a través del cambio del modelo económico. El modelo económico actual solamente privilegia a los empresarios, a las familias más poderosas de nuestro país y limita evidentemente lo que puede hacer la clase trabajadora. Yo creo que el cambio del modelo económico es el que tiene que ser uno de los pilares fundamentales que tiene que ir en la Constitución para no seguir potenciando la desigualdad que se vive hoy. No solamente, lamentablemente, no solamente en la comuna de La Pintana se ve desigualdad, nosotros vemos desigualdad en todo lo que son los derechos fundamentales, salud, educación, vivienda, pensiones, etcétera. Así que la base o uno de los pilares que tiene que cambiar en la Constitución es el modelo económico. Raúl, de nuevo, siendo lo más concreto posible, me gustaría que ojalá pudieran decir algo que está en la actual Constitución y que habría que cambiar, que habría que redactar de otra manera. ¿Qué se puede cambiar, insisto, en la letra de la Constitución, que es lo que van a hacer ustedes, si que son constituyentes? Mire, Daniel, la Constitución tiene que ver con, finalmente, cómo nosotros distribuimos el poder en nuestro país. Y yo soy partidario de que hay que distribuir de manera mucho más equitativa el poder en nuestro país. Por eso es necesario tener un nuevo marco institucional que efectivamente permita abordar los distintos desafíos que hoy día tenemos como sociedad. Entonces, para ser bien concreto, hay distintas dimensiones en las cuales uno puede ir profundizando para efectivamente lograr este cometido. Pero en particular uno podría decir, por ejemplo, cómo nosotros realizamos y aseguramos una efectiva descentralización política y fiscal en nuestro país, que permita darle mayor poder a los municipios, mayor poder a los gobiernos regionales, mayor poder también a las organizaciones de la sociedad civil, cómo nosotros finalmente le permitimos a estas instancias mayor capacidad de gestión y autonomía presupuestaria en el caso de los municipios y de los gobiernos regionales, de manera tal que podamos ir reduciendo las brechas que hoy día existen en todas las dimensiones o distintas dimensiones de la vida social respecto a la desigualdad. Ese es un elemento fundamental que uno podría mencionar en esta materia. Hay otros elementos también que tienen que ver con elaboramos definimos un Estado efectivamente garante de derechos sociales y que nos permita tener un marco general que hacia el futuro permita a las futuras autoridades naturalmente elaborar las políticas públicas y la legislación correspondiente para avanzar hacia un país mucho más solidario, más inclusivo, con mayor justicia social. Lucía, ¿qué habría que cambiar en la institucionalidad, en el régimen político que tenemos hoy día, en cómo se distribuye el poder entre las distintas autoridades del país? ¿Qué habría que cambiar, siendo de nuevo lo más concreta posible? Yo creo que la participación de los trabajadores y trabajadoras tiene que verse presente en las distintas instituciones, cómo se crean, cuál es la función de cada institución, etcétera. Tiene que ser una constitución democrática, participativa, no solamente el proceso de su elaboración, sino que en sí sea una constitución que represente a las y los trabajadores y sus familias. Ok. Raúl, Patricio, ¿quién quiere opinar al respecto?
Bueno, yo creo que en esta materia debemos avanzar naturalmente reconociendo lo que hoy día tenemos como país. Pero insisto en este punto, el proceso constituyente tiene relación con poder ponernos de acuerdo, reconocer que hay distintas visiones sobre el país, poder establecer finalmente un espacio de diálogo, un espacio en donde logremos generar grandes acuerdos en materias que hoy día son muy sensibles para la ciudadanía. Y en eso, insisto, al menos la propuesta que yo represento tiene que ver con efectivamente distribuir mejor el poder, que en distintos ámbitos del entramado, digamos, del texto constitucional que vamos a elaborar, sea un texto que permita efectivamente a las autoridades futuras resolver y abordar con celeridad y con diligencia, con prontitud, las demandas que hoy día están sobre la mesa y que la ciudadanía así ha señalado. Patricio, ¿algún cambio específico? Me parece que nos estamos quedando un poquito en principios que son generales, son importantes, pero tal vez para los ciudadanos sería importante saber concretamente qué es lo que están proponiendo ustedes para saber si están de acuerdo o no al momento de votar. Daniel, objetivamente la situación que tenemos hoy día con el presidencialismo tan fuerte no permite, y con el conflicto permanente que existe entre el gobierno y el Parlamento, es una situación inmovilista. No nos permite avanzar. Hay leyes que están 7 años en el Congreso y no se discuten y al final no salen a la vía pública y no salen bien adecuadamente porque hay una lucha de poderes que al final se ha alargado y se ha dado por todo el tiempo que hemos tenido en nuestra democracia. O sea, es un tema complejo que hay que abordarlo y para eso hay que pensar en una nueva forma de gobierno. Quizás sea un gobierno mucho más, hay varias alternativas, un semipresidencialista o semiparlamentario, no sé. Ahí hay que discutirlo mucho más en profundidad. Hay algunos que piensan que debe ser más semiparlamentario. A mí no me parece una mala idea. Hay que trabajarlo y hay que analizarlo para ver la necesidad del país. Pero también en ese es el hecho estructural. Pero también el hecho de participación que se trató acá es importante. ¿Cómo logramos que la democracia no sea solo representativa, sino que también sea participativa? Que la gente en sus distintas instancias pueda tomar decisiones y participar en las decisiones del país, desde el municipio, desde las instancias intermedias hasta el gobierno. Con decisiones importantes, constitucionales u otras, que podamos plebiscitarle y podamos tomar una decisión todos como país. O sea, yo creo que aquí hay dos áreas que tienen que cambiar profundamente. Por un lado, el tema del sistema de gobierno que tenemos y por otro lado, los sistemas de participación social y de representación. Porque el sistema representativo hoy día está haciendo agüita y ya lo hemos visto con mucha claridad. Lucía, ¿alguna propuesta al respecto en nueva forma de gobierno o en participación democrática? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos 4 pilares estratégicos como MIP, como UPA, que deben ir sí o sí en la Constitución. Uno es la participación popular a través de la democracia directa, participativa, de plebiscitos, mediante consultas ciudadanas, iniciativas populares de ley. Ya no puede ser que unos pocos creen proyectos y lleguen con éxito a hacer proyectos de ley cuando van a beneficiar a unos pocos. También apostamos a la revocabilidad de cargos. Ya aquí incluso en estas elecciones se están presentando personas que han cometido delitos y impunemente se presentan a cargos sabiendo todos, de hecho hay una autoridad muy importante en nuestro país que ha cometido delitos y ahí está. Entonces tiene que existir revocabilidad de cargos, un Congreso unicameral con mandato popular y fiscalización permanente a través de una Contraloría Popular. ¿Raúl? Mire, Daniel, en esta materia yo creo que es importante destacar que debemos finalmente distribuir mejor el poder y uno lo lleva en lo siguiente. Por ejemplo, respecto al régimen de gobierno, estoy convencido que debemos avanzar hacia un régimen semipresidencial que establezca un jefe de Estado y un jefe de gobierno, jefe de Estado elegido por la ciudadanía, jefe de gobierno que cuente con la confianza del Parlamento, de manera tal de darle mayor flexibilidad a nuestro sistema político, de darle mayor capacidad también a las autoridades de conducción política, porque en el último tiempo hemos visto que finalmente estamos en una suerte de parálisis política cuando no hay voluntad real. Entonces, si uno fortalece finalmente la labor del Parlamento con un primer ministro, por ejemplo, podríamos también pensar que vamos a fortalecer el rol que hoy día tienen los partidos políticos en nuestra sociedad y que necesitamos que la diversidad, digamos, todos los proyectos y las visiones que hoy día existen estén representadas en el Parlamento, de manera tal
que podamos poner en discusión esas visiones y elaborar la legislación acorde, digamos, a un debate, digamos, cívico, con espíritu de diálogo. En fin, hay una serie de materias. Eso por un lado. Pero también uno tiene que avanzar en lo que significa la participación de la ciudadanía. Y para eso nosotros estamos convencidos de que hay que avanzar hacia una democracia participativa, que permita no solamente votar en las elecciones, naturalmente, sino que también permita a los ciudadanos, digamos, participar, por ejemplo, en la elaboración de proyectos de ley con un cierto patrocinio que puedan ser discutidos en el Parlamento. Todos ustedes están postulando por el distrito 7 de la región de Valparaíso. Ahí vemos las comunas que conforman este distrito, que es bastante grande. Por eso les quería preguntar por el tema de la descentralización o de la regionalización. Hoy día la Constitución dice que hay una regionalización, que Chile es un país desconcentrado, descentralizado, pero en la práctica la queja de las regiones sigue siendo que Chile sigue siendo un país demasiado centralizado. ¿Cómo harían ustedes avanzar eso, insisto, desde la Constitución? ¿Qué habría que cambiar en el texto de una nueva Constitución para tener una regionalización y una descentralización real en nuestro país? Patricio. Bueno, yo creo que la descentralización ya es un hecho real, pero yo creo que con los actuales gobernadores que se están formando, estamos experimentando un nuevo proceso, pero que yo encuentro que no está completo mientras no tengamos recursos, mientras no se haya una distribución y una participación de los recursos. Yo creo que el primer principio es que la nueva Constitución tiene que establecer cómo se distribuyen los recursos del Estado en las distintas instancias. Y ese es un tema no menor, porque decisiones sin recursos no funcionan. Y el problema es que tenemos hoy día es ese. Ahora, creo que desde el punto de vista de los impuestos, también hay que cuidar, y es una cosa que se ha venido repitiendo hace tiempo, que no puede ser que Valparaíso, que tenga una dimensión portuaria como el elemento vocacional, gran parte de los impuestos del sector portuario se van a Santiago. Y a la Municipalidad de Valparaíso, que está quebrada, que siempre está con problemas de recursos, le llega poco o nada de esos recursos. Eso no puede ser, porque entonces en el fondo la sociedad está beneficiándose de un beneficio y el disvalor de la destrucción que implica también el tránsito, el camión y todo lo demás, no lo paga la sociedad globalmente. Lo mismo pasa en las ciudades que están ligadas al cobre. En fin, es un proceso nuevo. La reestructuración de la sociedad implica un cambio radical de la forma como distribuimos el poder y como distribuimos el dinero. Y eso es un tema que hay que trabajarlo muy de fondo. Lucía, ¿cómo descentralizar? Yo creo que lo he repetido varias veces. Esta Constitución, al ser democrática, permite la descentralización, ya que las personas y los trabajadores y trabajadoras que habitamos nuestro país vamos a poder tomar las decisiones que cada territorio necesita. No, por eso apostamos a la democracia directa y participativa. Yo creo que ahí está el foco. Raúl. Yo creo que debemos avanzar, Daniel, hacia un Estado unitario descentralizado. Es decir, en la declaración tiene que quedar así, Estado unitario descentralizado, porque eso finalmente va a permitir o va a ser un mandato que las futuras autoridades van a tener que cumplir, digamos, de distintas maneras. Eso por un lado. Hoy día nosotros hemos avanzado en descentralización, por ejemplo, descentralización política, eligiendo a los consejeros regionales. Vamos a experimentar, digamos, la primera elección de los gobernadores regionales, pero en paralelo debemos avanzar hacia una descentralización fiscal que permita, por ejemplo, a las futuras gobernadores establecer tributos regionales que permitan que las empresas y la actividad económica que se genera en una determinada región, esa ganancia también quede en la región. ¿Ya? Se señalaba, usted mencionaba el distrito, Valparaíso, San Antonio, los dos puertos principales de nuestro país son finalmente puertos que hoy día están reclamando una consideración y una ley de puertos que les permita efectivamente que parte de esa ganancia que se genera por esa actividad quede en estas ciudades. Y eso yo creo que está claro y espero yo que en el debate constitucional que vamos a tener podamos llegar al acuerdo de que efectivamente necesitamos mayor descentralización política, pero también una descentralización fiscal que permita, por ejemplo, establecer tributos regionales. Nos quedan solo 2 minutos, pero muy brevemente, unos temas polémicos sin duda de la actual Constitución. El Tribunal Constitucional. ¿Qué harían con el Tribunal Constitucional en una nueva Constitución? Lucía. Yo creo que el Tribunal Constitucional en la nueva Constitución no debería estar.
La Constitución tiene que ser participativa, insisto, democrática. No puede ser que unos pocos decidan por lo que tiene que pasar en nuestro país. Principalmente el Tribunal Constitucional ahora se ha opuesto a demandas tan potentes y tan necesarias como el retiro de nuestros fondos de pensiones. O sea, no puede ser que hayan tantos obstáculos. Yo creo que no tiene que estar en la nueva Constitución. ¿Debería haber algún órgano que vele porque la Constitución no se infrinja o no debe haber ningún tipo de control? No es que haya un tipo de control, sino que al ser la Constitución democrática no debería por qué alguien infringir a la Constitución. O sea, entre todos vamos a estar fiscalizando que esto no ocurra. ¿Patricio? Bueno, en todas partes del mundo existe este instrumento, llamémosle, lo hacen o las Cortes Supremas o lo hacen los tribunales constitucionales, o sea, es una estructura ya bastante reconocida. El tema está que su rol sea efectivamente el que le corresponde y no entren a transformarse en una tercera cámara como ha pasado en este instante. Y yo creo que la forma más importante también es cómo se construye el poder, quiénes son los que lo representan. Hoy día hay un cuoteo político realmente ahí y eso naturalmente que le hace pésimo al Estado, sino que hay que buscar una manera en que ellos puedan, la constitución de esto sea una constitución que no esté ligada a los intereses políticos de turno. Y en ese sentido, pero creo que es un organismo necesario e imperioso que tenga toda sociedad democrática. Raúl. Creo que debe seguir existiendo el Tribunal Constitucional, pero hay que hacerle cambios importantes. ¿En qué sentido? En primer lugar, debe haber mayor transparencia en el Tribunal Constitucional de manera tal de, disminuir esta sensación de desconfianza hacia esta institución. En segundo lugar, hay que reformular la composición y cómo se designan finalmente sus miembros. Yo creo que eso es una cuestión fundamental. Y en tercer lugar, hay que redefinir cuáles son las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional de manera tal que permita resolver cuestiones procedimentales y no cuestiones de fondos como hoy día ocurre con el control preventivo, lo que finalmente genera también esta sensación de desconfianza, porque estoy convencido que debemos avanzar hacia fortalecer las instituciones del sistema democrático para que efectivamente tengamos mayor legitimidad en nuestro país y en nuestra democracia. Raúl, Lucía, Patricio, muchísimas gracias por habernos acompañado en el debate de hoy. Despedimos a nuestros candidatos y, como siempre, los invitamos a ustedes, que son los que tienen la última palabra, que vayan a votar en las elecciones del 10-11 de abril por quienes van a escribir una nueva constitución para Chile. Sigan en la sintonía de CNN Chile.